Cordial saludo. A continuación voy a hacer una presentación de lo que ha sido el plan de educación para todos en Colombia, ¿sí? Debe recordarse que el plan de educación para todos fue consolidado en la conferencia educativa de Yomtien en 1990 y a partir de allí este plan ha ido consolidando una serie de objetivos estratégicos que han buscado que los países que se han suscrito a su cumplimiento, que se han comprometido con su cumplimiento, pues hayan desarrollado una serie de reformas y medidas enfocadas a lograr las metas trazadas. En esta presentación que ustedes en ese momento están observando, pueden mirar los 6 objetivos con base en los cuales la siguiente presentación va a mirar el contexto colombiano, básicamente identificando algunos aspectos de lo que tiene que ver con el sistema educativo, las problemáticas que hay y algunas de las problemáticas que hay con respecto a estos objetivos y las acciones por parte del Estado y los hitos legislativos más importantes que se han desarrollado al respecto, ¿sí? Básicamente debemos tener presente que esos objetivos pues son de largo plazo y que cada tanto pues los países han ido mostrando los avances que han ido teniendo con respecto a cada uno de ellos, entre ellos Colombia, ¿sí? El primer objetivo estratégico que se establece tiene que ver con extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para niños más vulnerables y desfavorecidos, ¿sí? Colombia ha venido teniendo, digamos, avances importantes en esta materia, sin embargo, aún evidencia varios retos, ¿sí? Los avances que han tenido Colombia con respecto a este objetivo estratégico tiene que ver con lograr un sistema mucho más formalizado. Debe tenerse presente que en el sistema educativo colombiano lo que es la educación preescolar, es decir, antes de la básica primaria, solo es obligatorio en el grado de transición, un año. Los otros años, aunque tienen nombre, aunque están establecidos por ley, no hacen parte de la enseñanza obligatoria. Y en muchos casos, esta atención a la primera infancia ha sido desarrollado con base en el programa de madres comunitarias, que naturalmente, más allá de las buenas intenciones, pues es un personal no profesional o poco cualificado para lo que implica era la atención integral a la primera infancia, ¿cierto? En Colombia, como bien lo señala un informe en el que yo me basé, esta atención ha tenido un fuerte énfasis en los últimos años hacia la atención hacia la población de niños menos favorecidos. Bueno, algunas problemáticas puntuales que yo les quiero mencionar. Solo el 48% de los niños de 3 años y el 75% de los niños de 4 años están matriculados en educación para la primera infancia. Esos promedios de Colombia, esos porcentajes, perdón, son inferiores al promedio del resto de países de la OCDE, ¿sí? Esta organización es con base en la cual continuamente yo voy a hacer las comparaciones porque Colombia aspira a ser parte de esta organización y uno de los requisitos ha sido pues medirse con respecto a los estándares de los países participantes para la organización y la cooperación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eh, en una segunda problemática que existe con respecto a esto es que en general las familias colombianas están poco sensibilizadas con lo que es la atención a la primera infancia y en muchos casos se ha llegado a pensar que digamos que es una formación accesoria, ¿cierto? Opcional y no una formación clave en el desarrollo posterior de los niños. También se ha evidenciado que no hay un énfasis realmente en el aprendizaje en estas
niveles de formación preescolar y básicamente el programa de atención a la primera infancia durante muchísimo tiempo y aún todavía tiene más bien una connotación de guardería, es decir, lugares donde cuidan a los niños mientras los padres están trabajando. ¿Sí? Bueno, ¿qué acciones se han desarrollado desde el Estado frente a esta temática? El principal ha sido la estrategia de atención integral de la primera infancia que tiene el nombre de Cero a Siempre. Esta fue formulada en el 2011 y básicamente tiene en cuenta estos ejes temáticos, ¿cierto? Mejorar la calidad de la cobertura, garantizar la educación de atención a la primera infancia en todos los departamentos y municipios, implementar un sistema de evaluación y monitoreo, ¿cierto? Desarrollar un sistema de gestión de conocimientos. Estas dos últimas tienen que ver con que realmente el tipo de formación que se da en esta atención a la primera infancia pues sea medible, sea de carácter profesional. Y el último tiene que ver con movilizar a la sociedad colombiana para que apoye este tipo de educación por el tema cultural que les había mencionado hace algún momento. Bueno, ¿qué hitos legislativos se han desarrollado en el país con respecto a este tema? El primero tiene que ver con la Ley General de Educación. A esta ley me voy a referir en varios de los objetivos estratégicos eh, que vamos a tratar, pero esta ley, particularmente en el artículo 15, ¿sí? Estableció la educación preescolar, ¿sí? Como un componente fundamental del desarrollo biológico, cognitivo, psicomotor, socioeconómico y espiritual de los niños, de ahí su importancia. Esta ley tuvo un decreto reglamentario que fue el 2247 de 1997 que ya dictó unas directrices específicas para la educación preescolar por parte del Ministerio de Educación Nacional. También ha habido otros hitos legislativos como el Código de Infancia y Adolescencia, que estableció la obligación de diseñar, ejecutar y evaluar políticas para los niños y en especial, ¿cierto?, en esa educación inicial y atención a la primera infancia como un derecho. Por último, tenemos el documento COMPES 109 de 2007. El COMPES es un organismo asesor del gobierno en políticas económicas y políticas sociales. Los documentos COMPES no son obligatorios, sin embargo, al ser un organismo asesor, tiene una enorme influencia en el desarrollo de políticas públicas y este documento expresó o consagró especialmente la necesidad, ¿cierto? Demandó la necesidad de promover el desarrollo integral de los niños desde el nacimiento hasta la edad de 6 años, ¿cierto? Como una manera de satisfacer sus necesidades y abordar el tema de la inequidad en Colombia, porque una de las problemáticas que se presenta en estos niveles es que una buena parte de los niños más pobres, especialmente en sectores rurales, pues normalmente no tienen acceso a la educación a la primera infancia. El segundo objetivo estratégico reza así: velar porque antes del año 2015 todos los niños y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita, obligatoria y de buena calidad y que la terminen, ¿cierto? Entonces, nuevamente, Colombia ha tenido, digamos, unos avances importantes con respecto a la ampliación de la cobertura, ¿sí? El país ha venido desarrollando algunos programas que se han replicado en otros países, como el programa Escuela Nueva, que ha buscado llevar la cobertura educativa a comunidades marginadas. ¿Sí? En los últimos 10 años, esta educación básica también, en la básica secundaria, también ha aumentado casi un 50%, pero sigue presentando desafíos importantes. ¿Cuáles desafíos? Según datos, ¿cierto?, de un informe de 2016 del que produjo el Ministerio de Educación y la OCDE, en el año 2011
aún cerca del 15% de los niños no cursaban la básica primaria y sigue persistiendo un problema de calidad, ¿cierto? Para que estos niños adquieran las competencias básicas. Ahorita vamos a ver en otros datos cómo en algunas mediciones que ha venido, en las que ha venido participando el país, particularmente las pruebas PISA, se ha comprobado ese último aspecto. Bueno, ¿qué acciones desde el Estado se han dado con respecto a este objetivo estratégico del Plan de Educación para Todos? Básicamente el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? 2010-2014, que fue creado por el actual gobierno, ha establecido algunos objetivos que tienen que ver con fomentar la calidad de la enseñanza, la excelencia de la enseñanza, ampliar el número de escuelas y colegios, esto por el tema de coberturas, revisar la distribución de recursos en aras de la eficiencia, esto es lo que se plantea al menos formalmente. En muchos casos pues revisar la distribución de recursos ha significado el recorte de los mismos, pero digamos que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se contempla así. Combatir el analfabetismo, reforzar la enseñanza del inglés y brindar apoyo a los estudiantes más talentosos, ¿sí? Hitos legislativos, nuevamente aparecen la Ley General de Educación, que establece, entre otras cosas, los principios objetivos de la educación, la estructura de los servicios educativos y la distribución de las responsabilidades. Esta ley le concedió también a las escuelas una amplia autonomía para que definieran sus propios currículos. Ahí ha habido, digamos, una serie de retos entre la descentralización que implica esto, pero también la necesidad de definir unas directrices curriculares macro con respecto a las competencias que un estudiante a lo largo de su proceso educativo tuviera que llegar a adquirir para insertarse en el mundo laboral o para formarse en la educación superior, ¿sí? Complementado con esa ley de educación está el decreto 1278 de 2002 que se enfocó básicamente a la población de docentes. Este decreto reguló las relaciones del Estado y los educadores con los educadores con relación a lograr educadores idóneos, reconociendo su experiencia, desempeño y competencias para permitirles una especie de escalafonamiento que incentivara el desarrollo docente y la excelencia de ellos, ¿sí? ¿Qué retos educativos importantes de todas maneras persisten con respecto a este objetivo estratégico? Básicamente que los maestros, escuelas y colegios garanticen que los currículos, las evaluaciones y el tiempo que se invierte sean empleados de forma eficaz, ¿sí? Lo que ahorita mencionaba con respecto al establecimiento de un marco nacional de currículos, ¿sí? Cómo se va a combinar o se va a equilibrar la autonomía de las instituciones con lo que debería pensar el sistema educativo colombiano en general, ¿sí? Promover una distribución más equitativa de los recursos en Colombia de departamento a departamento, ¿sí? De entidad territorial a entidad territorial persisten diferencias importantísimas que deben equilibrarse con respecto al sector rural y al sector urbano. También hay unas inequidades muy importantes en ese sentido. Se pretende también que se utilice la evaluación como una herramienta de mejora en la educación. Este aspecto aún tiene aspectos por mejorar. La evaluación todavía no se vuelve un insumo para poder diagnosticar qué puede estar fallando, sino que se considera apenas una herramienta de medición para saber si se alcanzaron los aprendizajes esperados o las competencias esperadas. Hay otros retos importantes con respecto a invertir en la gestión escolar y lograr que ese equilibrio entre autonomía y rendición de cuentas de cada una de las instituciones
¿sí? Y lograr sistemas de información que faciliten y promuevan las reformas normativas que establece el Estado para el resto del sistema educativo. Con respecto al objetivo 3 de educación para todos, que reza lo siguiente: velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y de preparación para la vida activa. Tenemos lo siguiente, ¿cierto? Eh, en Colombia, digamos, la educación media, que son esos 2 últimos años antes de un estudiante terminar, antes de acceder a la educación superior, lo que tengo entendido que en otros países se llama la preparatoria, ¿cierto? Eh, digamos, hay unos retos importantes con respecto a lo que plantea eh, este objetivo estratégico. ¿Cuál? Básicamente la difícil inserción que tienen los estudiantes al mundo laboral o a la educación superior, ¿sí? Eh, a ello se le suma, ¿cierto?, problemáticas como que la educación media es de hecho una de los niveles en donde se presenta un alto índice de deserción escolar, ¿cierto? Entonces los estudiantes muchas veces interrumpen su proceso educativo antes de tener las competencias que les permitan ingresarse a ese, a ese entorno, a ese entorno de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? En muchos de los casos, los estudiantes acceden a trabajos de muy baja remuneración y y con un alto índice de informalidad, ¿cierto? No tienen las prestaciones sociales debidas. ¿Qué ha hecho el Estado frente a facilitar, digamos, esos programas para la vida activa, ¿sí? Buscando no solo pues que un estudiante desarrolle unas competencias técnicas, sino que incluso en el desarrollo de ese tipo de formación eventualmente pueda darle continuidad en la educación superior. Bueno, básicamente la acción del Estado se ha dado con base en un proyecto que se denomina competencias laborales, formación para el trabajo y pertinencia de la educación media, cuyo objetivo es que las instituciones educativas del país oferten programas de formación en competencias laborales. Ese tipo de programas se han dado en algunas instituciones bajo el nombre de media técnica. Entonces existen instituciones educativas donde el estudiante tiene la posibilidad de hacer un bachillerato académico que tradicional, o a su vez que desarrolla desarrollar algunas competencias básicas en programas de comercio, en programas de técnicos operativos, ¿cierto? De administración, de industria, de informática, etcétera. Bueno, ¿qué hitos legislativos han intervenido frente a este objetivo estratégico? Otra vez la ley general de educación, que ya contemplaba la educación media técnica como preparación de los estudiantes para el desempeño laboral, ¿sí? Y enfatizando esta ley sobre todo la combinación entre teoría y práctica, ¿cierto? Para que el estudiante, digamos, pueda ejercer un trabajo y los sectores productivos empresariales pues tengan una mano de obra calificada para este fin, ¿sí? Con respecto al objetivo 4, que reza lo siguiente: aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, ¿cierto? En particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso educativo a la educación básica y la educación permanente. Colombia ha venido desarrollando lo siguiente. Junto con Bolivia y Honduras son los países latinoamericanos que han tenido mayores avances en sus tasas de alfabetización. Esos mayores avances han sido porque también han sido los países que han tenido los mayores rezagos si los comparamos con países como Cuba o como Argentina, que son países
cuya tasa de analfabetismo es bajísima, ¿sí? En Colombia, solo 8 de los 32 departamentos en ese momento están declarados libres de analfabetismo. Para que un país sea declarado libre de analfabetismo debe tener su tasa por debajo del 3,8%. El gobierno actual ha invertido una importante cantidad de recursos para disminuir la tasa de analfabetismo en adultos. Esto se ha facilitado porque se ha podido llegar a zonas que históricamente habían padecido unos altos índices de conflicto armado, ¿sí? Alta incidencia del conflicto armado y por lo tanto el Estado no llegaba allá, pero por diversas situaciones que se vienen experimentando en el país en los últimos años, el Estado ha logrado llegar y ha logrado disminuir la tasa de analfabetismo en personas mayores de 15 años. De acuerdo a datos recientes que pude consultar del Banco Mundial, de la página del Banco Mundial, en el año 2014, ¿cierto? El último dato disponible, la tasa de alfabetismo, perdón, de adultos se sitúan en el 94,5%. Realmente, atendiendo a esta cifra, el país realmente está bastante cercano de cumplir las metas de este objetivo estratégico establecido, ¿sí? ¿Qué acciones desde el Estado se han desarrollado? Básicamente el Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos, que es una estrategia educativa articulada al Plan Sectorial de Revolución Educativa, ¿sí? Este Plan Nacional de Alfabetización y Educación Básica ha implementado tres modelos que han tenido, digamos, un relativo éxito. Está el programa A Crecer, ¿cierto? Este se caracteriza por ser un modelo flexible, contextualizado y adaptado a las diferentes regiones, ¿sí? Buscando partir de las necesidades que tiene esta población adulta con respecto a sus necesidades de aprendizaje. Por eso se enfatiza en los tres modelos, el modelo flexible. Está también el modelo Transformemos, ¿sí? Que tiene un gran componente de desarrollo social comunitario. Y está el modelo de CAFAM, ¿sí? Que lleva 25 años de experiencia, tiene una alta cobertura y se caracteriza porque es semipresencial y es basado en el autoaprendizaje. Este programa incluso ha sido premiado por la UNESCO. ¿Qué hitos legislativos, aparte de la Ley General de Educación que he mencionado ya varias veces? Está el decreto 3011 de 1997, ¿cierto? Ese sería uno de los más importantes, que establece la educación de adultos formal, no formal, informal como parte del servicio público educativo y se va a basar o va a consagrar los principios de desarrollo humano, de integralidad, de flexibilidad, de pertinencia y la participación para el desarrollo del mismo. Aparte de este decreto reglamentario, está la circular del 8 de abril de 2008 que dispone de una serie de directrices para que la acojan las diferentes entidades territoriales relacionadas con la educación para poner en marcha el programa de alfabetización de jóvenes mayores de 15 años y de adultos. Con respecto al el objetivo 5, que tiene que ver con suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, ¿cierto? Ese equilibrio entre hombres y mujeres en el contexto colombiano, digamos, sin duda se presentan todavía unas brechas importantes en cuanto al género, ¿sí? En general, Colombia exhibe peores resultados de la situación de las mujeres en educación con respecto a la mayoría de países de la OCDE, ¿cierto? Al resto de países pertenecientes a la OCDE, ¿sí?
algunas problemáticas que nos pueden, digamos, aclarar un poco esto, ¿sí? Los niños, por ejemplo, superaron por un gran porcentaje a las niñas en las evaluaciones de matemáticas y ciencias de las pruebas PISA del año de 2012. Y encima de que los niños superaron a las niñas, la diferencia es muchísimo más marcada en Colombia que en el resto de países, ¿sí? No obstante, digamos que hay algunos aspectos que también, digamos, complementan o que, digamos, hacen muchísimo más compleja, perdón, la comprensión de este asunto. Porque, por ejemplo, las mujeres colombianas presentan mejores cifras de acceso a la educación superior que los hombres, ¿sí? No obstante eso, ¿cierto? Sí tienen, comparado con el resto de mujeres, comparado con las mujeres de los países que pertenecen a la OCDE, estas mujeres pues tienen mayor posibilidad de ser excluidas de la oferta educativa y laboral que sus homólogas de esos países, ¿sí? Aparte de eso, ¿cierto? Como un elemento amarrado a lo que es su situación en la educación, normalmente las mujeres colombianas tienen un mayor índice de desempleo que los hombres. Bueno, ¿qué acciones desde el Estado se han dado? Yo no encontré un programa en específico ligado a la igualdad de género. ¿Sí? Hay un organismo que es la Alta Consejería para la Mujer aquí en Colombia, que habla de algunas acciones del Estado con respecto a garantizar la equidad de género en la educación, pero sin embargo, digamos, no hay un programa consolidado. En el plan de desarrollo del actual gobierno, sin embargo, se tiene que el lema es la equidad, ¿cierto? Y se habla de hombres y mujeres como uno de los ejes, pero sin que sea un programa básicamente pensado para este fin. ¿Qué hitos legislativos hay? También muy de soslayo, muy secundariamente, la ley 1257 de 2008, que fue una ley que se creó para subsanar la discriminación por género a las mujeres, ¿sí? En su artículo 11 trata algunos temas relacionados con la dimensión educativa y entre uno de los aspectos que yo pude encontrar fue el mandato para evitar la desescolarización de la mujer y promover la capacitación y formación de ella en programas que no son tradicionales, ¿cierto? Aquí en Colombia todavía persisten algunas carreras, digamos la diferenciación entre carreras que son más enfocadas para las mujeres y carreras que son más enfocadas para los hombres. El espíritu de esta ley busca que la mujer incursione también en esos campos que se han pensado como poco tradicionales. Aquí incluso hace algunas décadas fue toda una sensación cuando una mujer, por ejemplo, pudo acceder a una carrera de ingeniería. Por último, el objetivo estratégico 6 tiene que ver con mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y medibles en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas. ¿Qué ha pasado aquí? Lo que han revelado las pruebas PISA en Colombia es que los estudiantes realmente terminan su proceso de escolarización antes de acceder a la educación superior con competencias básicas insuficientes si se los compara con el resto de países de la OCDE. ¿Sí? Estas pruebas, por ejemplo, han revelado que existen problemáticas con respecto a la comprensión de lectura y pese a que se han dado avances importantes, ¿cierto? Sigue siendo baja comparado al promedio de la OCDE e incluso de otros países latinoamericanos. El desempeño en matemáticas y ciencias no ha cambiado, ¿cierto? En matemáticas, por poner solo un ejemplo, los estudiantes colombianos de 15 años están en promedio atrasados 3 años con respecto a sus pares de miembros de la OCDE, ¿sí?
Y una buena proporción de estudiantes colombianos ni siquiera están bien preparados para ingresar a la educación superior o al mercado laboral, como lo había mencionado. Bueno, ¿qué acciones desde el Estado se han desarrollado con respecto a ese objetivo? Yo definí tres. Una a nivel curricular que tiene que ver con unos lineamientos sobre currículos, que fue un documento que se expidió en el año 1998, y unas normas básicas sobre competencias que fue expedida en el año 2003. Ambos documentos tuvieron el fin de orientar las escuelas y colegios sobre el diseño de sus propios currículos. Es decir, si bien les dan autonomía, ¿cierto? Sí tenía un carácter prescriptivo estos documentos en el sentido de que se garantizara que al final del proceso de escolarización el estudiante alcanzara las competencias que se evaluaban a nivel nacional con una prueba que se llama las pruebas saber, ¿sí? Que se aplican en diversos niveles educativos. A nivel pedagógico didáctico, el Ministerio de Educación Nacional propuso el programa de transformación educativa Todos Aprender, que está encaminado a facilitar pautas pedagógicas para orientar la práctica docente. Y otras acciones que se han encaminado, ¿cierto? Han sido la iniciativa de Derechos Básicos de Aprendizaje, en donde el ministerio ha informado a profesores y padres de familia sobre cuáles son las competencias que los niños deberían aprender en áreas como matemáticas y lenguaje. En esta última presentación pues se pueden ver las diferentes fuentes que utilicé para realizar esta presentación y espero que todo haya quedado muy claro. Muchas gracias.